Hola, buenas noches, bienvenidos de nuevo a mi canal. Bueno, lo de siempre, espero que no escuchéis mucho el ventilador, lo tengo al mínimo, pero aún así, bueno, pues aunque ya está haciendo más fresquito, a estas horas todavía se nota el calor. Y bueno, nada, seguimos con la crónica negra, ya os digo. Y bueno, pues hoy os voy a traer el tema del asesinato de Eva Blanco, que como sabéis, pues, bueno, pues fue una adolescente española que fue asesinada lamentablemente en abril de 1997, concretamente cuando tenía tan solo 16 años de edad. Además, bueno, este caso fue un poco particular porque digamos que estuvo sin resolver aproximadamente una década y media y eso hizo que, como muchos otros casos, ganase bastante atención mediática, lo que es en general en el país, ¿no? Digamos que no fue hasta 2013 concretamente cuando parece ser que se producen nuevos avances en la investigación, ya que bueno, parece ser que se encuentra ADN genealógico que lleva a determinar que el sospechoso tenía origen magrebí. Lógicamente, bueno, pues muchas personas que vivían en Algete, que fue donde apareció el cadáver, ella había nacido en Madrid el 17 de febrero de 1981 y falleció el 20 de abril del 97 en Algete, como os comento. Digamos que, bueno, pues contribuyeron, facilitando lógicamente sus propias pruebas de ADN, ¿no?, para ayudar al esfuerzo de la investigación, y resulta que uno de los donantes, por suerte, pues muestra una coincidencia a nivel de hermano con el perpetrador, así que, bueno, pues por investigaciones posteriores finalmente se llega al arresto de Ahmed Chelguer, un ciudadano, ya os digo, hispano-marroquí, que residía además en la población en el momento de los hechos y, bueno, concretamente, como sabéis, pues se suicidó en prisión en el año 2016 y el caso quedó cerrado. Eso sería, bueno, básicamente el resumen, ¿no?, de lo que es el caso, pero bueno, tenemos que partir de la base de que esta chica, bueno, pues desaparece concretamente un sábado, 19 de abril, ya os digo, del año 97. Parece ser que estuvo jugando al tenis con sus amigas y luego, como siempre, pues por la noche estuvieron en una discoteca local hasta las 11:30, que no era especialmente tarde, y bueno, ya era la hora de regresar a casa. Y ya os digo, más o menos a medianoche fue la primera en separarse del resto. Una amiga la acompañó hasta un terreno baldío, unos 700 metros de la casa de la joven, en la zona residencial de Valderrey, antes de separarse de ella a las 12 menos cuarto. Parece ser que la chica tenía la intención de cruzar esa zona, lástima, bueno, pues como un atajo, ¿no?, para llegar antes a su domicilio, para evitar así pues un camino más largo por todo el centro de la ciudad, pero lamentablemente pues nunca llegó a su destino. A veces los atajos no son buena idea, sobre todo a determinadas horas y por determinados sitios, lamentablemente, eso es así. Pero bueno, también es la mala suerte, ya os digo, porque ¿quién no ha hecho alguna vez lo típico de me voy por aquí y tal, pero y vas con los mil ojos ahí mirando a todos lados? En fin, bueno. Parece ser que, bueno, como os digo, tanto ella como otros estudiantes de allí, de Valderrey, siempre usaban ese atajo, ¿no?, con regularidad para llegar a la escuela de secundaria, pero claro, durante el día. Entonces, como ella siempre había llegado a tiempo antes, digamos que su madre lógicamente se empieza a preocupar y llama a las amigas de su hija, que le dicen que, bueno, que ya se había ido, ¿no?, que de hecho la habían acompañado y tal, y que la habían visto por última vez a las 12 menos cuarto. Entonces la mujer alerta a su esposo, que es un conductor de grúa, que empieza a buscarla por el pueblo con la ayuda de su sobrino, un policía local, y el padre de una de las amigas. Pero claro, como siempre, pues no encuentran rastro de ella, con lo cual ya no me quiero ni imaginar qué momentos son esos, la verdad, o sea, tiene que ser terrible. Los padres denuncian su desaparición en la comisaría de la Guardia Civil local, concretamente a la 1 de la madrugada. Estamos hablando que se la había convidado por última vez a las 12 menos cuarto, ¿vale? O sea que habían estado aproximadamente una hora buscándola, más o menos, desde que notan la ausencia hasta que ya os digo que se ponen a buscarla, y al no encontrarla ya inmediatamente se avisa a la Guardia Civil. Pero ¿qué pasa?
Pues lo de siempre, estamos hablando del año 1997 y en esos momentos pues los agentes se muestran apáticos, que yo es que es una cosa que sigo sin entender de verdad cómo siguen pasando estas cosas, cómo pasaban y cómo siguen pasando y ya os digo, les daba pereza básicamente, es que no hay otra palabra para definirlo, la posibilidad de presentar un informe de desaparición al cabo de poco más de una hora, ya me dirás, o sea, sabiendo que estos casos siempre son iguales, macho. Entonces el guardia de la puerta incluso dijo que los chicos de su edad, lo de siempre, estaban todos drogados y que probablemente ella estaba acostada en algún portal. Es que manda narices, ¿sabes? Que aún encima hagan esas teorías sin conocer de nada a la chica, de que si puede ser que no sé qué, que si puede ser... O sea, siempre hacen lo mismo. O sea, su teoría y sus excusas siempre son las mismas. Joder, es que parece que no aprenden, macho. Y por culpa de estas inutilidades siempre al final pasa lo mismo. Es que yo no digo que hubiesen podido a lo mejor salvarle la vida, pero joder, es que esas cosas... de verdad, por la pereza de un tío o de dos que no les apetece trabajar, pasan estas cosas, es una cosa que me supera, ya os digo, porque es que son culpables, coño, o sea, tienen que pagar de alguna manera este tipo de irregularidad y de falta de empatía y de todo, vamos. Total, que a las 2:30 de la madrugada, pues ya claro, familiares, amigos, incluso ya la Guardia Civil y Policía y Local, por la presión, lógicamente, ¿no? Pues empiezan a registrar en Algete y toda lo que es la zona que conduce a la fuente El Sad de Jarama. Pero ya os digo que la Guardia Civil se niega a presentar el informe de desaparición hasta las 8 de la mañana del día siguiente, que era domingo 20 de abril. O sea que los tíos seguían en sus 13. ¿Qué pasa? Que bueno, que la familia tuvo la buena idea de contactar con la televisión autonómica Telemadrid para solicitar ayuda y que se diese a conocer el caso lo antes posible, que es que es lo que pasa, es que hay que mover cielo y tierra dentro de lo posible en estos casos cuanto antes, porque si no se puede hacer nada, no se puede hacer nada, pero por lo menos que te quede la tranquilidad, la conciencia de que has hecho todo lo posible. Cosa que no podrán decir los guardias civiles, que ignoraron las cosas hasta que a ellos les apeteció. El padre de la chica visita la comisaría local de la Guardia Civil hasta en 15 ocasiones durante la noche y, como os digo, como critica obviamente a la institución por no registrar los caminos rurales ni utilizar vehículos en la búsqueda antes del amanecer, salvo en un corto recorrido de 20 minutos por Valderrey. Obviamente la Guardia Civil, ¿qué hizo? Pues negar la acusación y decir que era costumbre esperar algunas horas entre la denuncia de desaparición y su registro. Estamos hablando que ya había sucedido lo de Alcácer, que ya habían sucedido varios casos similares y muy duros en España y que todavía seguían con el mismo tema hasta, ya os digo, prácticamente hasta que pasó lo de Marta del Castillo. Es que todavía seguían con lo del tema de que tenían que pasar 48 horas, no sé qué, patatín y patatán, y por su culpa han fallecido muchas niñas y son cosas que es que de verdad me pudren y no... Vamos, creo que cualquiera le pasaría lo mismo, vamos. Total, ¿cuál es el desenlace? Pues obviamente el cuerpo de la chica es encontrado lamentablemente por dos ancianos residentes en Ajalbir a las 9 de la mañana de ese 20 de abril de 1997 junto a una obra de construcción de una carretera entre Cobeña y Belvís de Jarama, concretamente a 6 kilómetros de Algete. Digamos que los ancianos, bueno, pues en principio lo que piensan es que, bueno, podría haberse tratado de un atropello, digamos, de un automóvil, pero claro, la Guardia Civil, que ya estaba alertada del tema, pues evidentemente advierte que la víctima, que estaba tendida boca abajo en el suelo, había sido apuñalada varias veces en la espalda mientras intentaba huir de un atacante. De verdad, o sea, ¿quiénes se dedican a hacer esas cosas, sabes? O sea, el cuerpo, bueno, pues llevaba unos pantalones vaqueros tipo jeans, un suéter oscuro, botas de montaña que llevaba evidentemente cuando desapareció y llevaba solo una manga de la chaqueta quitada. Entonces se supone que tanto el asesino como la víctima habían llegado a la zona en un vehículo, porque ya os digo, estaba a 6 kilómetros, aunque la lluvia abundante en la noche del asesinato, pues por desgracia, había borrado las huellas de los neumáticos.
La mayoría de las demás pruebas forenses pues también habían desaparecido debido al clima y demás. Y no obstante, por suerte, sobrevivieron algunas huellas de la víctima y de un hombre, digamos, con mocasines de la talla 42, pero ya me dirás tú. O sea, un hombre con la talla 42. Puede haber millones de hombres con esa talla, o sea que realmente... Entonces, claro, es cuando la Guardia Civil tiene que comunicar a la familia que ha aparecido el cuerpo, pero los tíos los avisan a las 3:30. Daros cuenta que el cuerpo aparece a las 9, es que manda narices. Esto causa una gran conmoción en Algete, que en aquel entonces pues era una localidad de 12.300 habitantes. Y además no es que hubiese, o no es que fuese una zona especialmente peligrosa en la que se produjeran habitualmente delitos violentos. Y bueno, pues a las 7 horas digamos que 200 personas se reúnen en silencio ante la casa de la chica para condenar su asesinato. Su funeral y entierro se celebró el 23 de abril y a él asistieron 2.000 personas. Bueno, aquí tenemos a uno de los elementos, digamos, que fue, ya os digo, acusado y que bueno, que luego, como os comento, se suicida y tal, pero vamos a ver lo que pasa porque en este caso hay varias cosas que quedan sin cerrar, ¿no? Bueno, lo primero de todo son las teorías, porque evidentemente unos mocasines de la talla 42, por lo que os comento, tampoco nos llevan a ningún sitio. Entonces, como el cuerpo se ha encontrado vestido y no mostraba signos de violencia previa, lo que es el forense y los oficiales creen que lo que es el sex había sido consensuado de alguna manera y que, digamos, el crimen fue resultado de una discusión posterior. Ya me dirás cómo es posible saber esas cosas. Pero, lógicamente, los padres se oponen totalmente a esta teoría y pensaron que su hija, bueno, pues había sido secuestrada y vio a punta de cuchillo para posteriormente ser asesinada y, digamos, evitar el enjuiciamiento, digamos, por el crimen cometido, ¿no? Al haber producido la vio para que no hubiese denuncia, pues la termina matando, ¿no? Quien fuese, ¿no? Inicialmente, y de manera errónea, la Guardia Civil piensa que el caso se va a cerrar pronto, tras una breve investigación, porque en principio dominaba la teoría de que una sola persona conocida por Blanco, por la chica, se le acercó en un automóvil, se ofreció a recogerla, lo que ella aceptó teóricamente, y la llevó al sitio en construcción, que era un conocido espacio en el que parejas intimidaban. Allí fue donde tuvieron las relaciones sex antes de que ella fuera asesinada. Sin ninguna duda, y como siempre pasa, por supuesto, el sospechoso fue el exnovio de la chica, que residía en Fuente el Saz, y que además parece ser que habían roto recientemente. Pero, ya os digo, inmediatamente cuando fue interrogado por la policía queda totalmente descartado. Y luego ya es cuando la investigación se empieza a centrar en hombres ya más adultos, conocidos por la familia y en los que ella pudiese confiar de alguna manera. El 29 de mayo el gobierno anunció que la Guardia Civil encontró el caso más complicado, evidentemente, de lo que esperaba y que ya no excluía, digamos, a un extraño, básicamente como autor. Los amigos de la chica afirmaron que ella no aceptaría de ninguna manera que un extraño la llevara y que debió subir de alguna manera obligada al automóvil, evidentemente. Otros vecinos también pensaron que estuvo involucrado en el crimen un vehículo azul que había sido, por lo visto, avistado en el pueblo, siguiendo también a otra chica alrededor de la medianoche. Y uno de los ocupantes parece ser que era un hombre rubio de unos 20 años, pero bueno, evidentemente tampoco te pones en ese momento a registrar la matrícula del coche, ¿no? Entonces, bueno, básicamente aquí hay varias irregularidades porque digamos que la existencia de semen se ocultó a la familia y al público, digamos, que ya me dirás cómo se puede hacer esto. Mientras los agentes recuperaban muestras de ADN de todos aquellos parientes varones de la chica, de Eva,
y las comparaba con las originales en espera de una coincidencia. Ya se sabe que muchas veces estos delitos son lamentablemente cometidos por los familiares y alrededores y demás. Pero bueno, no obstante, lo de ocultárselo a la familia me parece, vamos, tremendo. Digamos que muchas de esas pruebas fueron recuperadas siendo escondidas dichas intenciones por la policía. Y, por ejemplo, la muestra del propio padre de la chica fue extraída de un cigarrillo que había fumado y dejado mientras tomaba café y comentaba el caso con agentes de la Guardia Civil. O sea, yo, me vais a perdonar, pero me parece una forma de actuar totalmente fuera de lugar, independientemente de que luego el padre pudiese ser o no. Es una manera de hacer las cosas que en fin. Digamos que, ya os digo, que otras muestras además también se tomaron, pues digamos, bajo la apariencia de pruebas de contenido de alcohol en sangre, no relacionadas, o sea, con esa excusa, pues se quedaban con el ADN de la gente, o de tazas y vasos usados en bares, ya me dirás qué manera es esta de llevar a cabo una investigación. Y evidentemente, bueno, no se hicieron coincidencias, pero bueno, la Guardia Civil, pues estaba convencida que el asesino era un hombre adulto que vivía en Algete o en una localidad cercana. En fin, sí, me parece muy bien, pero desde luego la investigación fue una chapuza de narices, como pasa siempre con estas cosas. Total, que 8 meses después del crimen, la madre de Eva se encontró 2 cuadernos escondidos entre los cajones en la habitación de su hija. Estos cuadernos, bueno, pues estaban etiquetados por años, ¿no? Uno que era del 95 al 96 y otro del 96 al 97, y quedó demostrado que los había escrito la propia víctima a mano hasta el día de su asesinato. Entonces, en estas páginas, bueno, pues parece ser que no había nada más que Eva y Miguel, que era el nombre de su exnovio y que se repetía una y otra vez con diferentes colores de bolígrafo, ¿no? Una cosa sin ninguna duda muy obsesiva. Entonces, hay una cosa ahí que sin embargo parece extraña, y es que 2 páginas antes del final del último, Eva y Miguel fueron reemplazados por Eva y 343110. Entonces aquí, claro, las investigaciones se centran en descubrir qué significa o qué narices significa 343110. Y bueno, lógicamente, a pesar de sus intentos, pues esto resultó totalmente infructuoso, porque vete tú a saber qué significa ese número. Y algunas hipótesis, bueno, pues giran en torno, ya me dirás, pues al hecho de que 34 es el prefijo telefónico de España y 110 el código postal de Algete, que era la zona en la que vivía la chica. Digamos que, a ver, es que esto tiene narices. También, bueno, pues una de las explicaciones de las muchas que pudieron surgir acerca de 200 veces, que Eva Blanco registra este texto en su diario, podían hacer referencia al nombre de una persona que conoce, pero que no tiene, digamos, la seguridad de escribirla, a diferencia de otros novios amigos. Y claro, tras la detención del asesino marroquí español Chel, que afirmó que efectivamente conocía a Eva, parece que se obtienen datos que pudieron identificarle con ese número. 34 correspondía a los años que tenía en el momento del asesinato, 3 corresponde al mes de marzo y 1 corresponde al día de ese mes en el que nació el asesino. Y 10, ya me dirás tú la teoría, cuidado, o sea, pararos a pensarlo, que esto es totalmente filosofía, lo que es la parte de la lógica, porque llegar a esta conclusión, que lo escribiese además ella, digamos, con antelación a ser asesinadas, que no tiene ninguna lógica. Y 1 que correspondía, parece ser al mes en el que nació el asesino, ¿no? 10 correspondían a la reducción de la suma del año que nació el tipo. O sea, 1 más 9 más 6 más 3 es igual a 19, 1 más 9 es igual a 10, en fin. Esta teoría, como podéis, bueno, pues podréis entender, es absurda, ¿no? Lo siguiente. Entonces, bueno, pues claro, después de informar de una vez, que menos, a la familia que su ADN había sido comparado, digamos, con el semen encontrado en el cuerpo de su hija y que se lo excluye como sospechoso, ¿no?
el padre de Eva pues hace una campaña para que, digamos, todos los residentes de Algete, ya os digo, proporcionen muestras voluntarias para ayudar a atrapar al asesino de a su hija. Y este proyecto además cuenta con el respaldo del alcalde Jesús Herrera Fernández, del PSOE, que nos da igual un poco en realidad, son todos iguales, quien hizo un anuncio oficial en noviembre de 1999 solicitando a todos los residentes varones de Algete mayores de 16 años, lo que alcanzaba una cifra de unos 5.000 más o menos, proporcionarán estas muestras voluntarias de cabello o saliva, por supuesto, de manera, o sea, si lo deseaban, porque esto no te pueden obligar, ¿vale? Salvo que sea sospechoso por un caso concreto, no pueden obligar a la gente, ¿no? Lamentablemente es así. Entonces, bueno, esta propuesta básicamente fue rechazada por unanimidad de las organizaciones judiciales españolas, que la consideraron ingenua, desproporcionada e inútil, y sin ninguna duda un posible estigma para todos los habitantes de Algete que se negaran a proporcionar una muestra de ADN sin orden judicial y que estaban en su derecho, como os comento, de no hacerlo. Claro, porque imaginaos, todos aquellos vecinos que se negaron a hacerse la prueba, no por nada, sino porque, ya os digo, es que no es obligatorio, para alguna gente resulta una violación a su intimidad, pues no quisieron o lo que sea. Y claro, lo que dice la justicia es, claro, ¿qué pasa con los que no quieren? Que van a ser mal vistos, que la gente los va a señalar, que, ¿sabes? Entonces, por ese motivo, pues se considera que no fue, digamos, una solución muy, muy buena, que digamos. Bueno, aquí tenemos una foto de los padres con como veis, un cuadro pintado de sus 3 hijas. Y bueno, básicamente al final, digamos que más que nada por compromiso, ya os digo, de los vecinos, pues el padre recibió 2013 muestras, tanto de Algete como de localidades cercanas, y literalmente las depositó en el juzgado local. A ver, un momentito, que ya veo que esto está descuadrado como siempre. Ya os digo, las depositó en el juzgado local hasta que, bueno, pues se tomase la decisión de qué hacer exactamente con ellas, lógicamente. El juez de instrucción del caso, ¿que hizo? Pues solicitó un informe al fiscal general de Madrid sobre la viabilidad legal, como os comento, de dicha prueba, porque estas cosas, ya os digo, se hace por empatía con los padres, ¿no? No porque realmente sea obligatorio. Pero bueno, joder, si lo han hecho, lo han hecho. O sea, tampoco hay que darle más vueltas, macho. También son ganas de marear la perdiz. Entonces, bueno, pues parece ser que deciden o emiten una evaluación el 30 de marzo del 2000, y es que las pruebas solo se debían realizar en muestras de personas que pudieran considerarse sospechosas, como os he comentado antes, que para tener una prueba de ADN legal tiene que haber sospechas, ¿no? Sospechosas según la investigación y no solo en voluntarios. Pero ya una vez que las tienes, o sea, es lo que te digo, o sea, vamos a ver, analízalas, ¿sabes? Analízalas, porque nunca se sabe. Entonces ya os digo que para mí esto es un despropósito por parte de todo el mundo, como pasa siempre. O sea, la Guardia Civil, la investigación, hacer pruebas de ADN ocultas a diestro y siniestro, sin ningún tipo de autorización, que es que eso está totalmente en contra de la ley, ¿vale? O sea, son cosas que, total, que al final el problema es que después de que todo el mundo diese voluntariamente sus muestras, o una gran cantidad de personas, resulta que solo analizaron las muestras de 45 personas, entre las que se encontraban 12 familiares de la chica por parte de padre y 6 por parte de madre. Y digamos que fueron absolutorios, y cualquier persona con antecedentes penales, atendiendo especialmente a casos de conducta sex inapropiada y violencia con cuchillo. Bueno, es que, en fin, lo de conducta sex inapropiada me parece perfecto, pero lo de violencia con cuchillo ya me dirás. O sea, que busques en una familia, no, a ver si hay alguien que tiene antecedentes de violencia con cuchillo. No sé. Son cosas muy, muy inexplicables, la verdad, que yo no sé, y que conste que la Guardia Civil no es tonta. O sea, ni muchísimo menos. Pero hay veces que, ya os digo, simplemente por, no sé si tocar las narices, que evidentemente no, ¿vale? Pero por comodidad, por mantas, porque es que hay veces que son mantas, pero son mantas por eso, porque es que se la trae floja todo y claro, en fin. Total, que claro, estamos hablando ya, nos estamos metiendo ya en el año 2013, o sea, 2013. Ella murió en el 97.
¿vale? Y entonces el 26 de abril ya hay un programa que sabéis que se llama Equipo de Investigación de La Sexta, que digamos pues hace un documental, digamos, sobre el caso con el título Eva, un expediente abierto. Entonces en él básicamente lo que hacen es reconstruir o recapitular de alguna manera la evidencia conocida, porque no había otra cosa, incluyendo lo que eran las entrevistas con los padres, amigos, maestros, oficiales, todas las personas que habían trabajado y que trabajaban en el caso de Eva, y Vicente Garrido Genovés, psicólogo y criminólogo, que ganó notoriedad cuando ayudó a identificar al asesino en serie Joaquín Fernández Ventura en Castellón en el año 1998. Total, que digamos que este psicólogo, este criminólogo Garrido, discrepa desde un primer momento de la teoría de la Guardia Civil de que el asesino era un novio secreto de la chica y demás, argumentando pues que ella no accedería a encontrarse con un amante 15 minutos antes de su toque de queda por el riesgo de exponer tal relación, ¿no? Así que establece que el perfil criminal básicamente era de un acosador, alguien a quien la chica no conocía básicamente o apenas conocía, y de hecho las faltas de heridas defensivas digamos que podrían explicarse porque fue amenazada antes de acceder a tener relaciones sexuales con el agresor. Básicamente el criminal sería de poca inteligencia, sin educación, con una profesión poco calificada y emocionalmente inmaduro, ya que buscaba sexo con una adolescente más que con una mujer de edad más cercana, como si eso fuera algo raro. Es decir, en fin, esto pasa una y otra y otra y otra vez, ¿no? Probablemente no tenía familia porque se habrían dado cuenta de que llegaba tarde y le habrían preguntado al respecto, o no, porque muchas veces la gente no sabe con quién está casada o simplemente está casada con hombres que están acostumbrados a salir todos los días de madrugada y de borrachera con sus amigos, o sea, que es que estas cosas, en fin. También era posible, ya os digo, en este caso hablamos de posibilidades, que continuase incluso con su carrera criminal, pero ya en otros lugares de España, inclusive que estuviera en prisión por otros delitos. Y bueno, pues ya una vez emitido el programa, porque al final estas cosas, o sea, que se le dé cobertura a estas cosas, pues al final ayuda muchas veces más que esas investigaciones un poco patéticas, ¿no?, que se hacen. Entonces, bueno, pues informa a las autoridades que había visto un hombre sospechoso en el lugar donde fue asesinada la chica. Estamos hablando de muchos años después también, es que, en fin, lo de los testigos que hemos hablado muchas veces, pero bueno, a veces sí que efectivamente ayuda mucho. Y entonces lo había visto más o menos cerca de las 8 de la mañana de aquel día y parece ser que el hombre caminaba bajo la lluvia, esa torrencial que había, sin paraguas, y según la testigo, que ya me dirás hasta qué punto también, parecía que no había dormido durante la noche y que estaba buscando algo antes de subirse a un Renault 18 blanco. La Guardia Civil, como tampoco tiene otra, pues consideró fiable el testimonio, entre otras cosas porque otros testigos habían denunciado un Renault 18 a lo largo de los años y el modelo pues era compatible con la fibra recuperada del cuerpo de la chica. Por tanto, el 28 de octubre de 2013 se publica un retrato robot realizado en colaboración con la nueva testigo y se llega a la conclusión de que el sospechoso tendría entre 35 y 40 años en el año 97, que podría medir entre unos 70 y unos 80 metros de altura, corpulento y con unos 75-80 kilos de peso, cabello castaño oscuro, puntiagudo, cara cuadrada y endurecida, ojos oscuros y hundidos. A ver, bueno, en fin, ahora vestía una camisa blanca y un suéter con cuello de pico. Y ya os digo, conducía un Renault 18 siempre, según la testigo, blanco con la tapicería roja, y de esta manera se crea un número de teléfono y una dirección de correo electrónico confidenciales para posibles sugerencias,
Y ya sabemos que en estos casos pues la gente empieza a testificar cosas que creen que han visto o que por afán de protagonismo, lo que hemos dicho miles de veces, y el 1 de enero de 2014 ya habían recibido 100 correos electrónicos y ni se sabe cuántas llamadas. A ver, voy a hacer un comentario aquí. Ya me dirás tú, como una señora a las 8 de la mañana con una lluvia torrencial, que es que tampoco tú es que puedas ver aquí con una, ¿sabes?, con una nitidez estupenda, puede dar una descripción tan, tan exacta, ¿no?, de esa persona que ve. O sea, es que la tía, en fin, es que dice hasta vamos a ver, yo, que si los ojos hundidos, que exactamente toda la ropa que vestía, estamos hablando de 16 años después, y que dé tantos datos en concreto, que el Renault tenía tapicería roja, no sé qué. O sea, joder, la tía, macho, era una máquina. O sea, eso no es un retrato robot, eso es directamente una ecografía, vamos, del tío, ¿no? En fin. Pero bueno, que a mí me parece muy bien, por supuesto, que la mujer colaborase o que intentase colaborar, independientemente de que luego tuviese más razón o menos. Está muy bien colaborar, pero ya te digo, después de tantos años, que me dé tantos detalles, es lo que os digo siempre. O sea, yo creo que estaba viciada la testigo, o sea, está claro. Pero bueno, no obstante, ya os digo que la sospecha recae sobre este individuo que vemos aquí, Ahmed Chelher, que en el momento del arresto ya tenía 52 años, porque evidentemente, ya os digo, había pasado la parrala, y nació, parece ser, en Taza, Marruecos, el 1 de marzo del 63. Concretamente, cuando se produjo el asesinato tenía 34 años y se había casado en Madrid en el año 1989 con una española de 20 años. Por tanto, ya en la década de los 90 había adquirido la nacionalidad española. Tenía 3 hijos que nacieron, bueno, en el 89, 93 y 97, esto tampoco nos importa demasiado. Su esposa parece ser que estaba embarazada de 5 meses de su tercer hijo. Ya os digo que el que nació en el 97, cuando la chica fue asesinada, cuando Eva fue asesinada. Y digamos que esta familia nunca fue incluida en la lista de residentes de Algete porque vivían en una caravana que estaba estacionada en un vivero de plantas, donde este individuo trabajaba como repartidor y que les había prestado un empleador. Por lo tanto, bueno, la manera de vida la os podéis imaginar. La residencia de este tipo se encontraba concretamente en Paracuellos de Jarama, en la carretera de Fuente El Saz, a 4 kilómetros del lugar del crimen. Y además esta familia se mudó a Francia en el año 99, aunque seguían apareciendo como casados en España y se habían separado, parece ser que amistosamente, y bueno, este se volvió a casar en su momento con una estudiante marroquí, con lo cual, como muchos otros, porque esto no es tal, con una chica bastante menor que él, de 24 años, en Besanzón en 2003. Por tanto, este y su nueva esposa se instalaron, ya os digo, en Pierrefontaine-les-Varans, un pueblo a 20 kilómetros de la frontera suiza, y tenían 2 hijos de 6 y un bebé en el momento de su detención. Parece ser que mientras estaba en Francia trabajaba como soldador para una empresa de maquinaria agrícola y tenía fama de tener muy mala relación con sus compañeros de trabajo. Pero bueno, esto también puede ser por el tema de ser, ya os digo, magrebí, marroquí, etcétera, etcétera, ¿no? Ya sabemos que esas cosas están ahí y es lo que pasa. Bueno, parece ser que se informa al individuo en cuestión sobre la evidencia de ADN y él afirma que había salido a caminar solo y que fue cuando vio a 2 hombres no identificados que lo agarraron, lo llevaron a un descampado ante el cuerpo de Eva y lo obligaron a masturbar sobre él. A ver, esta historia evidentemente, en fin, es una historia un poco para no dormir, o sea, ya me dirás.
Su exesposa, sin embargo, pues comenta lógicamente que se había ido en compañía de sus hermanos, que era lo que solía hacer los fines de semana, que era lo que yo os he dicho desde el principio, es decir, que los hombres desaparezcan por la noche y se salgan por ahí de juerga con amigos y demás, y a día de hoy también las mujeres, o sea, que es algo que no tiene por qué levantar sospechas en un principio, o sea, que esa excusa a mí no me vale. Entonces, parece ser que nadie le habló de esa noche hasta después del arresto de Chell, cuando un hermano dijo que habían estado en la misma discoteca que Eva y que hablaron con ella después de que tuviera una discusión con su ex. Así que Eva salió de la discoteca con los hermanos un momento, pero volvió adentro con sus amigas alrededor de las 11. La exesposa del individuo pues también afirmó que ni la policía ni la Guardia Civil, obviamente porque eran unos mandas, o fueron unos mandas en este caso, la habían interrogado ni a ella ni a los hermanos en el curso de la investigación. Pero luego admitió esporádicamente, digamos que Chell se volvía agresivo cuando bebía. Vale, las personas no se vuelven agresivas cuando beben. Una persona que cuando bebe es agresiva es porque es agresiva de por sí. O sea, que nadie se engañe de que el alcohol hace qué. No. El alcohol lo que saca es tu verdadera forma de ser. Y esto está demostrado científicamente. O sea, que todo lo demás es una fachada. ¿Vale? O sea, el alcohol lo que hace es liberar lo que tienes dentro. Pero en ningún momento cambia a la gente de su manera de ser en absoluto. Porque por esa regla de 3 todos, cuando nos ponemos pedo, vamos por ahí asesinando a gente. ¿Vale? O sea, que eso es una excusa que sea y que lamentablemente sigue siendo un atenuante. Sigue siendo un atenuante el hecho de que vayas borracho, que vayas colocado, que vayas en fin. Y bueno, hasta cierto punto con otro tipo de estupefacientes se puede entender, pero desde luego por lo del tema del alcohol, no. Entonces, bueno, la familia de Eva nunca llega a conocer a este individuo porque como mucho pues interactuaban esporádicamente con su hermano y bueno, un antiguo compañero de trabajo en el vivero de plantas describió a este tipo como poco sociable, lo cual ya nos lo habían comentado, que era agresivo después de beber, volvemos a lo mismo, y un poco pervertido entre comillas con las mujeres. Bueno, en fin, qué novedad. Las exclientas también lo recordaban como un pervertido del tipo que te hace sentir mal cuando está cerca. Vamos, le lanzo un puñetazo en toda la boca y una patada en todos los cataplines que lo flipas. Vamos, hombre. En fin. Total. Que el 5 de octubre de 2015, este tipo intentó sin éxito cortarse la vena yugular con un vaso de cristal en su celda, pero aceptó ser deportado a España para ser juzgado 2 días después, por lo que el 9 de octubre aterriza en la base aérea de Torrejón bajo la custodia de la Guardia Civil. En una audiencia preliminar del 13 de octubre se negó a hacer una declaración, pero sí aceptó dar su muestra de ADN, siguiendo evidentemente el consejo de su abogado en ambos casos. No obstante, fue acusado formalmente de asesinato, vio y detención ilegal y fue recluido en la prisión de Soto del Real en espera de juicio, después de que se le negara una solicitud de su abogado para que lo liberara hasta que llegaran los resultados de ADN. Claro, aquí, en fin. No obstante, las pruebas confirmaron, porque ya os digo que es que él mismo declara que 2 hombres le obligan, ya me dirás tú, a mastur encima de la chica. O sea, es que son cosas que eso no se lo cree nadie, o sea, eso está claro. Entonces confirmaron que efectivamente el origen del semen era suyo, por lo tanto esto es una prueba totalmente incriminatoria, una evidencia más allá de toda duda, ¿vale? O sea, la evidencia es la evidencia. El 19 de octubre, la defensa del señor en cuestión pues solicita sin éxito su liberación en espera de juicio, solo faltaría, ya que se argumenta que no había evidencia
que vinculase a su cliente con el crimen, además del ADN. O sea, vamos a ver, es que si no hay prueba más segura que el ADN, ya me dirás cuántas pruebas más seguras va a haber. O sea, quiero decir, porque lo que es la talla 42, eso sí que no nos va a llevar a ningún sitio. Eso nunca puede ser una evidencia, ni siquiera un indicio, por decirlo de alguna manera. Entonces, la hipótesis que funcionó durante los últimos 18 años por parte de la Guardia Civil era que Eva había subido voluntariamente al automóvil, ya os digo, de un adulto que ella conocía y que había consentido en mantener relaciones sex antes de ser asesinada, según la misma investigación. En fin, como resultado no tenía sentido acusar al personaje de Bio o creer que Eva había cedido a subirse a un automóvil con un marroquí, dada la insistencia de sus amigas de que nunca subiría al automóvil de un extraño. El abogado afirmó que Eva nunca iría voluntariamente con un marroquí porque albergaba al loro simpatías neonazis, como lo indicaban las imágenes presentes en sus diarios, y recordó que la investigación se había centrado desde un principio en el grupo neonazi Bases Autónomas. Ya os digo, los amigos de Eva negaron que tuviera alguna relación con ellos, o sea, con este tipo de individuos, los neonazis y demás. Y la primera esposa del individuo marroquí pues alimentó la teoría conspirativa. Qué raro, ¿no? Pues os digo que no será por teorías de conspiración, en fin, que nos creemos que tal, y aquí salen teorías de conspiración por todos lados. En una entrevista con el programa La Mañana de Televisión Española, en la que afirmó que había varias personas involucradas, o sea, afán de protagonismo y lo siguiente, y que los Chell, digamos, con todos los hermanos, sabían que estaba detrás de todo esto, más o menos, dijo ella, ya te digo. Digamos que afirmó esta vez que su marido regresó a casa entre las 10 y las 11, que no se quedaría fuera hasta tarde porque ella estaba embarazada, y que le dijo que algunos chicos lo habían asaltado, pero que él no quería denunciarlo porque tenía miedo. En fin, estas idas y venidas de verdad que me ponen enferma, sobre todo porque ya te digo, es que aquí está claro que es afán de protagonismo por encima de todo, pero bueno, total. El 8 de enero de 2016, un equipo de psiquiatras y psicólogos de la prisión, digamos que apoyó el levantamiento de las medidas contra el suicidio que se habían impuesto al marroquí desde su arresto, como él mismo había solicitado repetidamente. Y en la siguiente audiencia del 15 de enero, el individuo afirmó que 2 personas lo metieron a la fuerza en un automóvil, lo amenazaron con una navaja, volvemos a lo mismo, para hacerlo ella sobre la chica blanca, blanco, que estaba viva adentro. Insistió en que nunca la penetró, pero cuando se le preguntó por qué se encontraba su semen dentro del cuerpo, no pudo responder. Bueno, concretamente era la pareja el joven que vemos aquí, la pareja de Eva cuando sucedió el asesinato. Bueno, la verdad es que el aspecto que tiene puede ser que sea un poco, pero no vamos a juzgar, en fin. Total, que el 29 de enero de 2016 el cuerpo del individuo Chell fue encontrado muerto en su celda de la prisión de Alcalá Meco, tras haberse ahorcado con los cordones de sus zapatos. ¿Qué pasa? Bueno, pues que la acusación terminó formalmente el 15 de febrero. En octubre del año 2020 estamos hablando, el Tribunal Supremo condenó al Estado a indemnizar a la familia del presunto Bio con un total de 90.000 euros por no haber evitado el suicidio del interno. Tened en cuenta que esto, claro, tiene lugar 21 días después de haberle retirado a lo que se llama preso sombra, que son esas personas que, digamos, están con los susodichos para evitar precisamente que lleven a cabo el SUI, ¿no? Entonces, finalmente se da la circunstancia de que este presunto asesino, que nunca llegó a confesar el crimen, se había subido el mismo día en que el juez del caso daba traslado a las partes del auto de transformación de las diligencias previas en sumario
y del de procesamiento del reo, lo que en práctica es lo que, bueno, el cierre de la investigación judicial tras casi 19 años de instrucción, ¿no? Entonces este individuo era consciente de este dato con 52 años, por lo que la fecha elegida no fue casualidad. Por tanto, bueno, parece ser que durante el recuento rutinario pues se encuentran colgado de la ducha de su celda el individuo, que había utilizado, ya os digo, los cordones de sus zapatillas de deporte, dejando la luz apagada para no levantar sospechas durante la madrugada, según se informa a las fuentes, según informan las fuentes penitenciarias. Entonces, el que fuese sin ninguna duda el hombre o uno de los hombres más buscados desde el fatídico 20 de abril del 97, en que la joven fue acuchillada en las afueras de su pueblo, se encontraba, ya os digo, en el módulo de ingresos de la cárcel de hombres, obvio, de Alcalá Meco, junto con otro medio centenar de presos. Estamos hablando de un espacio relativamente escaso de población reclusa, ¿no?, por su carácter de preso mediático. De esta manera, lógicamente, era más fácil tenerlo controlado y además, como pasa siempre, evitar que se le aplicara, como os digo, la justicia carcelaria por parte de otros reos, como explican fuentes de la investigación. Entonces, bueno, en fin, ya habían intentado quitarse la vida, pero y se le había aplicado el protocolo antisuicidio, pero bueno, al final... ya os digo, parece ser que también en una cárcel que estuvo temporalmente en el país francés, ya os digo que lo había intentado, ¿no? Entonces, ya os digo, es que estos programas es como con Bretón, Ana Julia Quezada y demás, actualmente es tener básicamente 24 horas al día un interno de apoyo a su lado. Digamos que una vez que se han hecho los informes correspondientes por parte de los psicólogos y los psiquiatras, por si existiese la posibilidad, al menos si en el caso de Bretón, lástima, de que pudiesen realizar un acto de este tipo. Y aún así, ya os digo, se mantuvo al preso sombra hasta el 8 de enero. Pero basta que se lo quitaran para que aprovechase el primer momento, ya os digo, para quitarse del medio. En fin. También es verdad que a veces precisamente estos presos sombra, como se les llama, llegan a tener una relación muy buena con esta persona a la que supuestamente deben proteger, y digamos que incluso, y además parece ser que era así en este caso, digamos que tienen tanta confianza que permite de alguna manera que el reo se sue, ¿no? Aunque el tío bueno, pues se había adaptado bien a su vida en prisión, sin comportamientos extraños, y de hecho una vez se le despojó del protocolo antisuicidio y se ofreció a la cárcel para ser el preso sombra de otro interno al loro. O sea, una oferta que obviamente el centro penitenciario madrileño rechazó. Entonces el 15 de enero es verdad que acudió a declarar ante el juez de instrucción número 4 de Madrid a petición propia y repitió una y otra vez la misma versión que dio ante las autoridades galas, que dos hombres lo habían obligado, intentando justificar la aparición de la principal prueba contra él, que era una evidencia, pero vamos, que eran restos en las bragas de la víctima. Así que, ¿cómo lo veis? Pero es que esto no queda aquí, o sea, también está lo del tema de los hermanos, ¿vale? Porque, claro, esto parece ser que en el año 2015, cuando el individuo es detenido en Francia y se ganaba la vida, ya os digo, trabajando en la construcción, y que es detenido por esta prueba de ADN, el hermano, o sea, perdón, gracias al ADN, a la prueba de ADN que se le hizo al hermano del detenido. Entonces, ya os digo, o sea, justo coincidió que se fue a Francia 2 años después, básicamente, del asesinato de la joven,
¿no? Hasta que es detenido allí en Francia, ya os digo, por el mismo tema. Y en fin, es que estamos hablando de que además fue un asesinato con un ensañamiento que no os podéis imaginar, porque aparte de que quedó ahí en una rotonda de la carretera M100 con evidentes signos de violencia, la joven había recibido, ya os digo, una veintena de puñaladas, pero es que encima estaban repartidas en la nuca, o sea, en la nuca. O sea, con toda la intención evidentemente de matar. Y encima 20 en la parte posterior del cuello y en la espalda. O sea, una auténtica locura. Así que ya os digo, bueno, no hay mucho más que decir. Básicamente, la investigación policial fue una chapuza, porque, en fin, como suele pasar en algunos casos, por desgracia. Y bueno, gracias a la colaboración de muchos vecinos, pues se llegó a este individuo, que ya os digo, puede contar las historias que quiera, pero, en fin, es que no tiene ningún sentido. O sea, se descarta desde el primer momento que exista un coautor en el asesinato, sin ninguna duda, a pesar de todas las teorías que se pudieron barajar de que había otra persona involucrada y demás. Pero bueno, no obstante, es verdad que el caso no queda cerrado al 100% hasta que no se culmina la entrada en prisión de este individuo y hasta el momento que se produce la extradición desde Francia ya os digo, a Torrejón, ¿no? Que es cuando llega en el avión y ya lo están esperando y demás. Y al final son los marcadores, digamos, que los que nos ayudan a determinar la culpabilidad de una persona. Así que bueno, vamos a dejar una imagen bonita como siempre y no os cuento nada más porque ya eso es todo lo que os puedo decir. Pues eso, me encanta esta foto, la verdad, de la chica aquí toda sonriente y demás. Y con esto pues nos vamos hasta el próximo vídeo. Muchas gracias, que paséis una buena noche y mucha paciencia conmigo, que tela marinera.